muy hermoso, sin duda, significativo para muchos, pero también acarrea algunos estreses, algunos temores. ¿Cómo estás, Valentina? Hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, gracias por estar acá. Claro, muchos hoy día de los que van a rendir todavía están ahí preparando el desayuno, a lo mejor se estarán levantando porque comienza hoy día a las 3 de la tarde. Como decía Camila, algunos lo van a dar por segunda vez porque ya rindieron la prueba de invierno, ha bajado un poquito esa ansiedad, a diferencia de lo que iba antes, y también la forma de medir también los conocimientos, que fue una crítica que durante mucho tiempo se le hizo a este sistema, para que nos cuentes un poquitito también sobre ustedes y en qué está hoy día la realidad también de estas pruebas de acceso a la universidad o la educación superior. Perfecto. Bueno, les cuento. Nosotros como fundación llevamos más de 16 años asesorando a jóvenes y no tan jóvenes, como ustedes recién comentaban, en temas de acceso a la educación superior, ¿cierto? Es decir, dar consejos de cómo dar la PAE, ¿cierto? También asesoramos en temas de orientación vocacional, que es muy importante, que es un proceso clave que viene ahora, ¿cierto? De cómo tomar una decisión. Y también los ayudamos a postular a todos los beneficios que existen, tanto estatales como privados. Ya nosotros además tenemos un portal, ¿cierto? Un buscador que permite buscar todas las becas privadas que existen, es decir, becas que no solamente entrega el famoso FUBA, ¿cierto? Sino que también becas que entregan las instituciones de educación superior, ¿cierto? Las municipalidades, etcétera. Y hoy en día es un día clave, ¿cierto? Como ustedes comentaban recién, porque muchos jóvenes quizás, claro, están repitiendo la prueba, los que ya dieron la PAE en invierno, pero hay otros que es primera vez que la dan. Entonces, muy importante ahí dar ciertos consejos, ¿cierto? De lo que significa este día. Y acá los padres que nos están escuchando, familiares, ¿cierto? Yo creo que es muy importante validar las emociones que están sintiendo los jóvenes hoy en día. A todos nos pasa quizás que a ustedes también, que uno dice, bueno, la prueba es una prueba más, ¿cierto? Sabemos que la vida tiene cosas mucho más estresantes, pero ahí un poco la recomendación, ¿cierto? Es, primero, como decía recién, validar la emoción, entender que para el joven este es un momento muy complejo, ¿cierto? Y entender qué le está pasando y también ver distintos escenarios. Yo creo que acá es muy importante también entender, tener como planes, digo yo siempre, plan A, plan B, plan C. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no saco el puntaje que yo quería? ¿Cuál va a ser el plan? Como ustedes comentaban recién, hoy en día tenemos la suerte, ¿cierto?, de poder dar la PAE de invierno, y quizá un consejo podría ser, si no me preparé tanto, bueno, después voy a dar la PAE de nuevo en invierno. O quizás también tomar también decisiones realistas. Yo creo que es muy importante acá lo que viene después de la PAES también. Pero hoy día el consejo es estar tranquilo, ¿cierto? También muy importante el autodiálogo, ¿cierto? Es decir, a ver, estudié, me preparé, ¿cierto? Voy a dar lo mejor que tengo dentro de los recursos que tengo, ¿cierto? Y entender que es una prueba que sí es importante, pero hoy en día, como comentábamos recién, la puedo dar varias veces. Y eso también ayuda un poco a bajar la ansiedad. De todas maneras, y claro, puede que haya de igual forma mucho nerviosismo, porque claro, hay muchos que se prepararon bastante, que estudiaron mucho y que más o menos saben, ¿no?, lo que se van a enfrentar, lo que van a ver ahí en la prueba. Hoy se rinde Matemáticas 2 primero, ¿verdad? Sí. Pero también existen otras realidades, ¿no?, de alumnos que tuvieron a lo mejor algún tipo de situación personal particular durante este año. No todos llegan en las mismas condiciones a dar esta prueba, tanto en lo académico como en lo emocional, ¿no?, y personal. Y ahí preguntarte, ¿cómo gestionar quizás esos nervios, esa sensación? Porque también está esta suerte de síndrome del impostor, de pronto, no, en realidad no soy lo suficientemente bueno, no estudié lo suficiente, no me la voy a poder. En el caso de que efectivamente no se haya podido estudiar por A, B o C, ya sea por decisión personal o por alguna otra circunstancia, ¿cómo enfrentar eso durante estos días, no? Sí, muy buena pregunta la que me haces tú, porque pasa mucho, tenemos varios casos en verdad, porque podría estar uno, claro, el síndrome del impostor, ¿cierto? Que es como este tema de que no soy capaz, y eso me puede jugar en contra, y sabemos que la ansiedad hoy en día es tremenda. Entonces, primero, como yo hablaba recién, estar muy tranquilo, decir, a ver, yo ya estudié o no estudié tanto porque pasó un proceso difícil en mi familia, etcétera, entonces voy a dar lo mejor que pueda. Entonces, cuando vuelvo yo también a tener como expectativas realistas. Si, por ejemplo, hacía ensayos, si es que hice un par de ensayos y sacaba, no sé, 400 puntos, no voy a esperar después sacar 800, 900 puntos, ¿cierto? Es decir, también entender que hay temas como de realidad. Entonces, primero entender eso, después lo otro. Como yo comentaba recién, en tener distintos planes también, eso ayuda mucho. Es decir, ya, ¿qué pasa si me va mal? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué no estudié? Tampoco castigarse tanto, ¿cierto? Y hoy día es dar
estar tranquila, tranquilo, ¿cierto? Dar lo mejor de sí, ¿cierto? Y entender, ¿cierto? Que es una prueba, ¿cierto? Pero que esta prueba no me identifica como persona. También es muy importante eso, porque puede ser que me vaya mal. Y eso no significa que sea una persona tonta, ¿cierto? O que no tenga habilidades, sino que como hablábamos recién, puede ser que no me preparé lo suficiente, puede ser que estaba muy nervioso, entonces entender, ¿cierto? Estar lo más tranquilo posible. Siempre recomendamos hoy día alimentarse bien, ¿cierto? Estos días dormir bien también, no recalentar la materia, que es lo peor, ¿cierto? Porque cuando yo me pongo a revisar, ¿cierto? Todo lo que no aprendí me genera mucho más ansiedad, entonces no revisen nada. Tampoco esto clásico que cuando uno termina la prueba empieza a preguntar, oye, pero ¿qué respondiste acá? ¿Qué dijiste? Y uno se empieza a poner mucho más nervioso. Tampoco, ojalá poder distraerse de la mejor manera posible, ¿cierto? Es decir, estar con los amigos, hacer algún deporte, ¿cierto? Pero volviendo al tema anterior, yo creo que lo más importante es entender ya qué es lo que yo quiero, que tiene que ver un poco con mi proyecto de vida, que eso es muy importante, porque ahora nos estamos centrando solamente en la prueba, pero también entender cuál es mi proyecto de vida. Quizás yo el día de mañana quiero emprender, ¿cierto? Y quizás la prueba no es tan importante para mí, o sea, entonces yo creo que primero tener claridad de lo que yo quiero, y si quizás mi proyecto de vida, voy a inventar, es estudiar medicina, y sabemos que para medicina el puntaje es muy alto, bueno, ver qué pasó, estudié o no estudié, o estudié o no lo suficiente, ¿cierto? Y cuáles son las distintas alternativas que yo voy a tomar hoy en día. Quizás voy a dar la PAES de nuevo, ¿cierto? O quizás voy a entrar a un bachillerato, que también puede ser una muy buena opción si es que tengo los recursos, ¿cierto? De poder hacer un bachillerato y después entrar a medicina. Yo creo que acá lo más importante es entender lo que me está pensando en la emoción, también hacer ciertas estrategias que uno puede hacer, por ejemplo, de respiración, ¿cierto? El 5-5 que se le conoce como 5 inspiro, ¿cierto? 5 aguanto y después 5 boto la respiración, que son distintos ejercicios de relajación que me pueden servir. También mentalizar, muy importante, lo que hablábamos recién, es decir, el autodiálogo, conversar conmigo mismo, es decir, ya, ok, esta es una prueba, ¿cierto? Yo ya estudié, voy a dar lo mejor de mí, ok, ya, pero también estar como tranquilo, como decían ustedes, y también la familia, decir cómo te fue, cómo te sientes y listo, y no seguir hablando más del tema también. Yo creo que es importante también llegar a la casa después de la prueba, a las que les toca la primera, ¿cierto? Y poder después relajarse, desconectarse. Yo creo que eso es muy importante, y entender también lo que hablábamos recién, es una prueba, ¿cierto? Pero no va a marcar lo que va a ser de mí después, ¿ya? Sino que es un proceso. Sí, importante eso también, como esa sensación que deben tener muchos hoy día, oh, chuta, no sé nada, se me olvidó todo. Es parte también del proceso de aprendizaje, pero claro, a no sobrecalentar tampoco ahí la materia, y eso es parte de lo que también se han ido preparando los estudiantes, ya sea en los colegios, algunos con la suerte de un preuniversitario, qué sé yo, con algún apoyo también externo, pero los papás no se preparan para todo esto. Y están con sus propias presiones de lo que les tocó a ellos, de lo que les gustaría a ellos, y ahí está la pregunta también hoy día, porque tal vez son muchos los papás, más los papás que nos están viendo que los mismos jóvenes. ¿Qué podemos hacer para no cargarles más presiones, para no cargarles más, viste, si yo no te vine nunca estudiando, qué sé yo, no sé, o el tema de la presión de las carreras, que yo quiero que estudies esto y necesitas un puntaje alto? Tal vez hay algunos que ni siquiera quieran darla, producto de lo que significa hoy día la gran diversidad que hay de opciones también para poder estudiar, sin la necesidad de rendir esta prueba. ¿Qué le decimos a los papás? Sí, acá es muy importante el tema de los papás, porque también uno como papás también tiene que entender qué expectativas tiene, y eso pasa mucho como comentaban recién ustedes, es decir, quizás yo quiero que mi hija, me ha pasado de escuchar de casos de no, yo quiero que mi hija estudie enfermería y la hija no puede ver ni sangre, imagínense. Entonces, también entender un poco cuál es mi expectativa como padre, ¿cierto? Y qué quieren mis hijas o hijos, ¿cierto? Conversar con ellos. Yo creo que lo primero que hay que hacer es conversar. ¿Qué quieres tú? Mira, me gustaría esto, pero en verdad al final el que toma la decisión eres tú. Entonces es muy importante entender que por más lo que uno quiera lo mejor para su hijo, muy importante entender qué es lo que quieren ellos y mostrarle un abanico de posibilidades también. Yo creo que eso es muy importante, y el tema de las carreras, que yo creo que es lo que viene ahora, porque claro, ahora tenemos la prueba, y decirle, por ejemplo, a mi hijo, no hiciste nada, no te vi estudiando, yo creo que hoy en día no sirve de nada. También muy importante quizás que puede pasar, ¿qué pasa si le va mal? Ya. Primero entender por qué le fue mal, conversar con mi hijo, con mi hija, ¿cierto? Y después entender cuál va a ser el plan, porque a veces me preguntan mucho, bueno, ¿se recomienda tomar un año sabático o no? Yo siempre digo, depende, porque si el año sabático me voy a quedar todo el día viendo tele, yo no lo aconsejo. Pero si ese año sabático, ¿cierto?, me voy a preparar de nuevo para la PAES, me voy a meter un preuniversitario, o quizás voy a trabajar, muy importante conversarlo, ¿cierto?, después de tener los resultados que van a estar, ¿cierto?, el 6 de diciembre, el 6 de enero,
muy importante conversar, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Entonces, volvemos al tema de la importancia de la comunicación, de la conversación, de las expectativas que yo tengo. Ya está, si su hijo o hija no estudió, ok, ya, no sigamos con el tema. Quizás entender por qué no estudió. Quizás pasó algo ahí. Entonces, en vez de quedarnos, ¿cierto?, en el resultado, sino que entender más que todo qué hay detrás de eso. ¿Por qué mi hijo no quiso estudiar? ¿Por qué estaba tan nervioso? Quizás está estudiando solamente porque en el colegio, ¿cierto?, le dijeron, oye, les tiene que ir muy bien en la prueba, ¿cierto?, porque para el colegio es importante, o a mí como familia es muy importante lo que conversábamos recién. Entonces, entender un poco, vuelvo al tema, y que es tan importante. ¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿Qué es lo que me gustaría hacer? ¿Cuál es mi vocación? Me pasa que ahora estamos dando la prueba y todos después se centran mucho en elegir una carrera, ¿cierto?, que tenemos el simulador, ¿cierto?, pero más que elegir la carrera, y siempre acá la invitación y llegar a los papás que nos están escuchando es, ¿pero qué quiere mi hijo? ¿Cuál es su vocación? Yo sé que uno no se sienta en la mesa a preguntar cuál es tu vocación, sino que preguntamos más que todo qué quieres estudiar, ¿cierto? Claro. Pero uno debería hacer ese tipo de preguntas. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gustaría en el futuro? ¿En qué te gustaría trabajar? ¿Te imaginas trabajando con personas o con no personas? ¿En un lugar abierto, en un lugar cerrado? ¿Para ti es importante la creatividad, el dinamismo? ¿O muy importante la estabilidad económica? Primero hay que tener ese tipo de conversaciones, obviamente después dar la prueba. Ahora concentrémonos, ¿cierto?, en la prueba, pero después de que terminen la prueba, ¿cierto?, conversar eso. Y ahí cuando yo tengo claro, ¿cierto?, cuál es mi vocación, cuál es mi proyecto de vida, baja bastante más la ansiedad. Y después voy viendo ya qué carrera voy a estudiar, me va a alcanzar el puntaje o no para la carrera que quiero. Acá un consejo muy importante, cuando estén los resultados, por favor, no tomen una decisión en base a los resultados, que pasa mucho eso, ¿ya? Muy importante acá que yo tome la decisión, ojalá antes de tener el resultado, porque me pasa en muchos casos que es como, mira, te fue un poco mejor, estudia esta carrera, aprovecha. Oye, pero quizás no te gusta esa carrera. No es lo que quería, ¿no? Exacto, es pasa mucho lo que estás diciendo, Valentina, porque estas conversaciones previas generalmente no se tienen tanto en las familias, ¿no? También hay que evaluar, bueno, si esta persona que va a dar, mi hijo, mi hija, este joven o jovencita que va a dar la prueba, no estudió, pero estudió en el colegio, le formamos como familia un hábito de estudio desde chiquitita o chiquitito, porque ese también es un rol que es de las familias. O sea, si yo como tutor, ya sea mamá, papá, abuelo, tío, etcétera, de un menor, no lo guié en este camino desde la prebásica y no fui formando ese hábito de estudio, ese método con él, porque no le podemos pedir a un niño de 5 años que se lo forme solo, ¿no? No. Y tampoco podemos dejar todo esto en manos del colegio, la institución donde está estudiando. Si no hicimos ese trabajo desde pequeñito, pucha, igual es un poquito injusto, ¿no? Llegar a la enseñanza media y bueno, ahora está en tus manos. Ahora tú tenés que vértelas y tú vas a ver cómo estudias, porque claro, sí, hay una responsabilidad personal en un adolescente, pero también hay una responsabilidad familiar que venía de antes. Eso por una parte. Sin querer cargarle la mata tampoco a los papás, en esto no se me vayan a ofender, pero es la realidad. Y por otro lado también es muy cierto lo que menciona respecto de, bueno, ¿a qué me quiero dedicar? No necesariamente se va a traducir en lo que voy a estudiar. De pronto no está en las carreras tradicionales el interés de esta persona. Porque para muchos, por ejemplo, es como, bueno, ¿qué te gusta hacer a ti? Lo voy a poner en términos que uno conoce. Me gusta comunicar. ¿Pero necesariamente te gusta el periodismo? No necesariamente es sinónimo. A lo mejor me gusta comunicar, pero soy del área de la salud y tenemos excelentes fonoaudiólogos, médicos, kinesiólogos que son tremendos comunicadores. Ajá. No necesariamente es sinónimo, a eso quiero llegar, ¿no? Exacto, ahí tomo 2 puntos que comentaste. Uno, el tema que comentabas recién, el tema de la crianza, ¿cierto? Hablaba de que hay distintos estilos parentales. Hoy en día yo siento que estamos muy en el laissez-faire, que se dice que es como que los padres dicen, no, que mis hijos sean libres, y es como, no, a ver, tiene que haber un orden, tiene que haber disciplina, ¿cierto? Una guía. Entendemos también que los padres están cansados, ¿cierto? Entonces, como dices muy bien tú, esto al final un poco cuando se habla de la adolescencia es la sumatoria de la infancia, o sea, todo lo que yo trabajé en la infancia, el tema de la frustración también, los hábitos técnicas de estudio, eso se ve ahora. Entonces, primero entender que ya un poco lo que se trabajó en el colegio, en la familia, como decían ustedes, muy importante, esta alianza familia-escuela, que se hace en conjunto. Y después ahí vamos a ver los resultados. Por eso insisto, como no esperen que si mi hijo no hizo nada durante todo el año, o en general no le iba también, ahora le vaya increíble. Podría ser, sí, hay excepciones, pero en general no pasa eso. Entonces, también entender eso. Y ahí volvemos al tema de, ya, pero ¿qué le motiva y motiva a mi hijo, cierto? Es decir,
hay muchas cosas que nos motivan y entender eso quizás no le motivaba mucho el colegio. ¿Por qué no le motivaba? Quizás no encontraba su talento. Y muy buena palabra que usaste recién tú, el tema de los verbos. Y acá también otro consejo que nosotros damos como Fundación por una Carrera cuando dicen, ya, pero ¿cómo elijo? ¿Desde dónde parto? Bueno, primero partamos por verbos, algo tan simple como ¿qué me gusta a mí? Me gusta comunicar, me gusta enseñar, me gusta construir, me gusta ayudar. Y después de eso veo algunas carreras que tienen que ver con eso. Y como dijeron muy bien ustedes, el ejemplo, comunicar no necesariamente significa estudiar periodismo, podría ser, pero en educación también puedo comunicar, ¿cierto? En el área de salud también podría trabajar comunicando. Hoy en día, en un mundo tan cambiante, tan globalizado, ¿cierto? Una carrera no me determina, ¿cierto? Y tampoco me va a asegurar la vida. Antiguamente sí, antiguamente uno estudiaba una carrera, ¿cierto? Y me ayudaba y siempre trabajaba en lo mismo. Hoy en día, lo que me va a diferenciar del resto es mi valor agregado, es decir, que me hace distinto al otro, y por eso es muy importante entender que me gusta, ¿cierto? Ahí empezar a jugar con los verbos, me gusta ayudar, asesorar, ¿cierto? Lo que hablábamos recién, analizar, investigar. Y después de eso, de tener claro eso, digo ya, soy más científico, soy más humanista, en qué me veo trabajando, me gusta mucho la creatividad, ¿cierto? Soy más dinámico, y ahí empezar a ver como de todas las carreras que existen, yo creo que voy a elegir esta carrera. Y otro tema muy importante, antes que se me olvide, todo el boom que está existiendo hoy en día con las carreras STEM, ¿ya? Cuando hablamos de STEM nos referimos a carreras científicas, de la tecnología, etcétera. Y volviendo un poco a lo que comentaban ustedes, periodismo, ustedes saben, acá ustedes son periodistas, hay muchos periodistas, ¿cierto?, que ya están usando la inteligencia artificial para hacer notas, ¿cierto?, ChatGPT. Entonces, también entender, que yo creo que acá complejizamos un poco, pero no tanto, es decir, ¿qué necesita el mundo? También me conozco, que me gusta, pero hoy en día todo va a estar relacionado con eso. Hay muchas becas de partida que se dan por carreras STEM, especialmente para las mujeres. Entonces decir, ya que me gusta, que soy bueno, ¿cierto? ¿Cómo fue la prueba? Se fijan que es como un puzzle esto, como ir armando todo esto. Y después de eso decir, ya, ¿y qué necesita el mundo? Hoy en día va todo relacionado con STEM. Y quizás puedo estudiar periodismo, que es una carrera más como humanista, si podríamos decirlo, pero obviamente voy a usar la tecnología. Entonces me pasa mucho, quizás acá hay papás que a su hijo le dicen, no, me encanta jugar al Play. Y digo, ya, ok, ¿qué puedo estudiar? Uno dice, como, ¿qué le pregunto después de eso? Bueno, pero ¿qué te gusta de jugar Play, cierto? Me gusta la parte analítica, ¿no? Me gusta el tema como que hay detrás, ¿cierto?, del juego. Entonces, entender qué hay en esa habilidad y tener ese tipo de conversación en vez de decir, estudia inmediatamente, no sé, animación. No necesariamente va a estudiar animación si le gusta jugar Play, ¿ya? Pero entender qué hay detrás. Entonces, muy buena pregunta que ustedes hicieron recién, es decir, ¿qué me gusta? Me gusta mucho jugar, ya, a la pelota, voy a inventar. Ya, pero ¿qué te gusta jugar a la pelota? No, soy súper estratégico, soy analítico, o me gusta dirigir, me gusta liderar. Siempre cuando me dicen, es que tú eres muy mandona, y digo, eso es una tremenda habilidad. Si te gusta tanto liderar, vemos qué carrera podrías destacar más liderando. Pero insisto, en muchas carreras yo podría estar liderando, entonces partamos primero en ese tipo de preguntas y después vuelvo al tema, elegimos carrera, que yo creo que ahí hace la tremenda diferencia. Y ojalá poder conversar esto después que se da la PAES y no conversar esto con puntaje en mano. Por favor, acá que nos están escuchando, no elijan una carrera en base al puntaje que obtuvieron en la PAES, sino que vean desde antes estas opciones. Sí, y además también a los papás aparecen muchas opciones también para lo que va a significar el costo de poder llevar a sus hijos, a sus hijas también a la educación superior, y ahí hay una tremenda página por unacarrera.cl para que se puedan enterar de esas formas. Así que muchas gracias por estar con nosotros y obviamente a través de ti también hacemos este sentido, este saludo para aquellas familias que están ahí en este proceso que comienza hoy a las 3 de la tarde. Gracias. No, muchas gracias a usted. Invitar a toda la gente que nos siga en nuestras redes sociales por una carrera para que puedan buscar información sobre consejos, ¿cierto?, de cómo elegir carrera. Y como comentaban recién ustedes, el tema de los beneficios, que no es menor. Ya postulamos al FUA, se postula de nuevo en febrero los que no alcanzaron ahora, pero también hay muchas becas privadas que están en nuestra página web para que las busquen. Y mucho éxito a todas y a todos. Chao, nos vemos en la próxima.